Josué capítulo 15. La tribu de Judá. La suerte que tocó a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus clanes, cayó hacia la frontera de Edom, desde el desierto de Sin hacia el mediodía, hasta Cades en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del mar de la Sal, desde la lengua que da hacia el sur. Luego se dirigía por el sur de la subida de los Escorpiones, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea, pasando por Jezrón, subía hacia Adar y volvía a Carcá, pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto y venía a salir al mar. Esa era vuestra frontera por el sur. Al oriente el límite era el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. La frontera por el lado norte partía de la lengua del mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía a Bet-Joglá, pasaba al norte de Bet-Arabá y subía hasta la peña de Boham, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle de Acor hasta Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de En-Semes y venía a salir a En-Roguel. Subía después por el valle de Ben-Hinnom, por el sur, al hombro del Jebuseo, es decir, Jerusalén. Valle del hijo de Hinnom, al lado meridional del hombro del Jebuseo, es decir, Jerusalén, subiendo de allí hasta la cumbre del cerro que está enfrente del valle de Hinnom, al occidente en la extremidad del valle de Rafaim o de los gigantes al norte. Después bajaba de la cima del cerro hasta la fuente Neftoá y llegaba hasta las aldeas del monte Hebrón y se dirigía hacia Bala, es decir, Caritiarim. Después de Bala iba rodeando hacia el occidente en dirección del monte Seir, y por el norte se arrimaba al lado del monte Harim hacia Quelzón, de donde descendía a Bet-Sames y pasaba por Tima. Después la frontera llegaba a la vertiente de Acarón, al norte inclinándose hacia Sicarón, y pasaba por el monte Bala, llegando a Jebneel. Así terminaba por el occidente en el mar Grande. La frontera occidental era el mar Grande. Estos fueron por todos lados los términos de los hijos de Judá según las familias. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio Josué en posesión particular en medio de los hijos de Judá, como le había mandado Yahvé, la ciudad de Cariat Arbe. Este Arbe era el padre de los enaseos, hoy se llama Hebrón. Y Caleb expulsó de ella a 3 hijos de Enac, Sesai y Ahimán, y Tolma, que habían quedado de la raza de Enac, y avanzando desde allí subió a los habitantes de David, que antes se llamaba Cariat Sefer. Aquí dijo Caleb: a quien asalte Cariat Sefer y se apodere de ella, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad. Este le dio por esposa a su hija Axa. En cuanto llegó a ella, aconsejó a su marido que solicitara a su padre un campo. Axa se apeó de su burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? A lo que respondió ella: hazme un favor, ya que me has dado una tierra árida en el Negev, agrégame otra de regadío. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Lista de las ciudades de Judá. Esta fue la posesión de la tribu de Judá según sus familias. Las ciudades de los hijos de Judá en las extremidades meridionales por las fronteras de Edom eran Cabsel, Eder, Jagur, Sina, Dimona, Adad, Cades, Azor, Tepnán, Sub, Telem, Balor, Azor la nueva Cariot, Esrom, es la misma que Azor, Amán, Sama y Molada, Asergada, Asemón, Bet-Pelet, Azarzual, Berseba y sus aldeas, Bala, In,
Esen, Estolat, Cecil, Arma, Siquelac, Madmana, Santana, Lebaot, Selim, Aed y Remón, entre todas 29 ciudades y sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sarea, Acena, Sanoé, Enganim, Tapuat, Enaim, Jerimot, Adulam, Socó, Aseca, Seraim, Aditaim, Gadera y Gederotaim, 14 ciudades y sus aldeas. Sena, Adasa, Magdalgad, Beleam, Masefa, Jactel, Laquis, Bascat, Eglón, Cabot, Lejemán, Setlis, Giderot, Betagón, Naama y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Levana, Eter, Asán, Jeftá, Esná, Mesir, Keila, Aksob y Maresa, 9 ciudades y sus aldeas. Acarón con sus aldeas y lugarcitos, desde Acarón hasta el mar, todo el país que da a Azoto con sus dependencias, Azoto con sus pueblos y sus aldeas, Gaza con sus pueblos y aldeas hasta el torrente de Egipto, el mar grande o Mediterráneo era su término, y los montes Amir, Keter, Socot, Dana, Cariat-Sedna, que es David, Anab, Istemo, Anim, Gosén, Calón y Gilo, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Canum, Betapua, Apeca, Junta, Cariat Arbe, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmel, Isid, Judá, Jezrael, Cucadam, Sanol, Acaín, Gibea y Timona, 10 ciudades y sus aldeas. Alud, Betsur, Gedor, Marat, Betanot y el Tecón, 6 ciudades y sus aldeas. Tecuá, Efratá, es decir, Belén, Pegor, Etam, Culom, Tatam, Sores, Canení, Galim, Beter y Maná, 11 ciudades con sus aldeas. Cariat Baal, que es Cariatiarim, o ciudad de las selvas, y Arabá, 2 ciudades y sus aldeas. En el desierto de Tarabá, Medín y Sesaca, Nebsán, ciudad de la sal, y Engadid, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén, de manera que siguieron viviendo hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Tribus de Efraín y Manasés, capítulo 16.